Continúa la presión bajista sobre el gráfico de Terra Luna Classic, veremos también a Terra Luna, por cierto, pero bueno, pues aquí veis el movimiento a la baja que está generando o que se está generando en el gráfico de Luna Classic. Posible doble suelo en este zonal en torno de los 22.500, 22.300. Después haremos alusión a este nivel porque, bueno, pues en un vídeo que comentábamos recientemente en el que buscábamos un impulso más fuerte en la cotización de Terra Luna Classic, os citaba dos niveles por la parte baja, es decir, sí, nosotros buscábamos un rebote más fuerte en la cotización de Terra Luna Classic, en la cotización de LUNZ, pero establecíamos bueno, pues ciertas normas y criterios, pedíamos superación de resistencia, no se conseguía, os decíamos que, bueno, pues que todo nos estaba indicando que continuaba la presión bajista, alertábamos de que tenía un corte a la baja del MACD en pleno nivel cero, lo que nos indicaba o decíamos que no nos gustaba porque normalmente esos cortes pues suelen bueno, pues, provocar mayor movimiento a la baja. Y comentábamos un zonal los 23.500 y los 22.300, 22.400. ¿Por qué? Pues os lo voy a explicar en el propio gráfico. No obstante, recalcar, mientras no veamos ruptura de resistencias, la presión continúa siendo bajista en el gráfico de Terra Luna Classic. Vale, os voy a pasar a un gráfico de 4 horas porque lo vamos a ver mejor, vamos a ver mejor el movimiento que yo estoy comentando. Bien, yo había citado esos zonales, ¿por qué? Primero, porque si yo cojo este movimiento a la baja, fijaros, todo este movimiento que yo tengo aquí, si yo lo proyecto a este zonal, es decir, contando con que se han hecho una onda A, una onda B y una onda C, proyectándolo a este nivel de precios, es decir, viendo esto todo como una corrección y que aquí inició una segunda onda, el 61.8 de retrocesos me apuntaba a estos niveles. Es un nivel que ya digo, ahora te voy a dejar un acceso a ese vídeo porque no es que le diga ahora, es decir, es un zonal que yo le había comentado en un vídeo anterior. Vale, eso por un lado, hemos visto esa proyección de esa primera onda a la baja, pero a la vez, si cogemos este movimiento, es decir, esta primera onda a la baja, y nosotros la proyectamos a ese zonal de rebote, a este mismo nivel, fijaros dónde nos apuntaba este nivel, este zonal, esta proyección de onda, en torno de los 22.430. Entonces, ahí está apareciendo ahora el rebote, pero insisto, sí, es un zonal especulativo, es un zonal en el que puede aparecer el rebote, pues una vez que veíamos romper nuestro soporte, que la verdad que, bueno, pues aguantó, pero tenemos ruptura de ese nivel de soporte, se despejaba el camino bajista hacia este nivel y son los zonales que está visitando la cotización de Terra Luna Classic. Vale, vamos a volvernos con el gráfico horario para ver, bueno, pues niveles de más corto plazo. Vamos a ajustar el gráfico y, bueno, pues me centraría en esta última onda, en todo este último movimiento a la baja. Fijaros ya el precio donde nos ha apuntado, ¿lo veis? Estoy cogiendo este último movimiento, el que viene desde estos zonales de los 27.284. Insisto, mientras no veamos un movimiento al alza superior a este cuadro, a esta cajita, os lo hemos detallado ya en varias ocasiones, lo he explicado por qué, mientras no veamos un movimiento superior a este, los bajistas continúan teniendo el control sobre el gráfico de Terra Luna Classic. Pero a la vez, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, pues que los bajistas de corto plazo deshagan posiciones, que se acumulen compras en un zonal de soporte y que a la vez la ruptura de una resistencia de corto plazo lleve incluso a romper niveles de medio plazo. Mientras no veamos eso, insisto, la cotización de Terra Luna es bajista. Bien, ¿qué le pediría ahora en un primer momento? Ya el propio precio nos ha marcado el zonal, esta es la resistencia, ahora batir en el corto plazo en torno de los 24.367, al dejarnos mechas, ya sabéis, siempre ya pasamos a vigilar las mechas, con lo cual, mientras no veamos superar en cierre los 24.652, la presión bajista continúa en el gráfico. Interesante, importante, no perder en cierre este zonal de los 22.000, los 2.200, como queráis llamarle, porque despejan el camino bajista hacia el origen, hacia esos entornos de los 1.800, zonal de medio plazo que habíamos detallado en el que apareció ese fuerte rebote al que pudimos adelantarnos desde el canal. Insisto, esa es la resistencia en el cortísimo plazo y por encima de ese nivel yo pasaría a vigilar ya el 61.8 de los retrocesos de entornos de los 25.574, antiguo nivel de resistencia. Fijaros, podemos utilizar incluso este mismo nivel y al tener además ahí unas mechas, al tener aquí este zonal de los 25.970, a mi ver este es el nivel a batir. Superación de este zonal,
me estaría alertando del posible ataque al origen del movimiento en torno de los 27,27, pero insisto, lo que buscamos es más fuerza en el movimiento, que medioplacistas que están posicionados en corto, es decir, que son bajistas sobre la cotización de Luna Classic, tengan que cerrar sus operaciones para que así el precio termine por impulsar o dar un fuerte pump al alza, un rebote más fuerte. Eso en cuanto a Luna Classic. En Luna me ha llamado mucho la atención el gráfico porque sí, rompía el nivel de soporte de corto plazo, nos adelantamos a ese movimiento hacia los $3, recordadlo desde este canal, sí, marcando niveles de soporte, nos adelantábamos a ese movimiento, pero el precio finalmente ha caído prácticamente nuevamente a ese soporte, a ese zonal de origen. Ya sabéis que cuando hay mechas pasamos a vigilar las mechas y bueno, pues ha caído prácticamente a este origen, a este zonal. ¿Por qué me llama la atención? Bueno, pues porque fijaros esta onda a la baja en Terra Luna, es decir, si yo cojo este movimiento a la baja, esta primera onda, ¿vale? Por similitud de ondas yo la proyecto a este zonal de máximos y fijaros a qué nivel me apuntaba, justamente donde Terra Luna nos ha dejado ese mínimo, con lo cual vamos a ver si quiere aparecer un rebote más fuerte tanto en Terra Luna como en Luna Classic, pero este es un nivel a mi ver muy interesante para el corto plazo. Fijaros además, bueno, pues justamente el rebote lo que ha hecho, ¿vale? Es que parecen calcados los gráficos, parece que los precios, bueno, pues siguen estos niveles, pero ya lo veis, yo calculo aquí el 38,2 de este movimiento y fijaros que justamente ahí ha atacado el precio. Nivel a batir, pues ya tenemos ahí unas mechas, con lo cual hay que pedirle al Terra Luna superación de los 2,53. Os sonará este nivel porque antiguamente era uno de los niveles de soporte en corto plazo, le pedíamos superar incluso los 2,58, 2,62, no lo consiguió y como veis, pues bueno, pues presión bajista para terminar cayendo prácticamente al origen en Terra Luna. Muy interesante la posición que puede coger el MACD, vamos a ver si consigue dar un corte al alza por encima de ese nivel 0, vamos a ver si aparece nuevamente la fuerza y a la vez proyección que nos podríamos calcular si cogemos este movimiento al alza, es decir, esta primera onda, si hemos visto mínimos ahora en la cotización, que eso todavía no lo sabemos, fijaros que la proyección del 61,8 nos apunta a los 2,55 y tenemos ya un siguiente nivel proyectivo, un siguiente nivel de resistencia, un zonal a batir en la cotización de Terra Luna para el corto y medio plazo incluso en torno de los 2,65, 2,70. Vamos a ver si, como digo, primero aguantan esos mínimos, si quiere aparecer el rebote más fuerte. Y bueno, pues en todo el impulso zonal que a mí no me gustaría ver perder en cierres, es decir, si el impulso ya va a coger fuerza, no debería perder este zonal de los 2,32, 2,31, ahí tiene unos mínimos, prácticamente es el 61,8 de los retrocesos y a mi ver, si el impulso va a coger fuerza, no debería perder estos niveles. Como siempre os digo, aquí adivinos no somos, es el precio el que nos va guiando, pero para eso están los niveles, para decirnos si el precio va a continuar a la baja, si el precio rompe un soporte, lo lógico es que continúe la presión bajista, pero por el contrario, si se da una ruptura de resistencia y un apoyo posteriormente en un soporte de corto plazo, lo lógico es que aparezca ese movimiento al alza y ese impulso que, bueno, pues que normalmente es lo que se busca a la hora de invertir. ¿Inviertes en cortos? Pues creo que los niveles están ayudando mucho, esas resistencias están funcionando, esa señal del MACD, tanto en Terra Luna Classic como en Terra Luna. Pero ahora, bueno, pues para los que os quedáis al final del vídeo, lo primero pediros que le deis al me gusta al vídeo, que lo compartáis en redes sociales y foros. Déjame lo que esperas tú en los comentarios. ¿Crees que ahora que, bueno, pues que ya prácticamente casi todos son bajistas, va a aparecer ese rebote más fuerte, ese pump, tanto en Terra Luna como en Luna Classic? Coméntame niveles del USTC, los hemos visto en anteriores vídeos y ya digo, para los que os quedéis al final de estos vídeos, vamos a ver niveles también en Bitcoin. Y en Bitcoin, principal criptomoneda por capitalización en el mercado de las criptomonedas, valga la redundancia, pero en Bitcoin justamente marcábamos un zonal de soporte. Siempre os insisto que los niveles, bueno, pues funcionan. Siempre no, pero en un 80%, 75% de las veces los niveles suelen funcionar. Lo digo yo, no, os lo demuestra el precio. Fijaros que cuando veíamos este movimiento a la baja en Bitcoin, veíamos romper el 38,2 y os decía, ojo, mientras no veamos cierres por encima de los 19.400, precaución que puede continuar la presión bajista. ¿Vale? Fijaros el movimiento a la baja, ¿vale? Fijaros aquí estos cierres, veis como justamente respetaba este nivel de soporte, no hay cierres por debajo de ese nivel y es que además, bueno, pues incluso si hubiéramos cogido esta onda, que ya, bueno, pues muchos vais siguiendo el canal y veis cómo lo hacemos, fijaros que si cogíamos este movimiento a la baja y nosotros lo proyectábamos aquí a este zonal, a este nivel, fijaros que también nos estaba apuntando el 61,8 a estos entornos, reforzando ese nivel de resistencia. Eso por un lado. A la vez,
Fijaros, movimiento a la baja de cortísimo plazo. Si yo cojo este último movimiento, no sé si os voy a acercar el gráfico aquí para que lo veáis. Fijaros que si yo cojo este movimiento y lo proyectaba a ese zonal de rebote, a esta onda, fijaros el mínimo exacto, los 18.700. Eso cortísimo plazo. Lo habíamos comentado en el último vídeo, de hecho teníais marcado este zonal, los 729, os decía. Y justo en ese nivel no solo aparece el rebote, sino que respeta el soporte y en un primer momento a mí Bitcoin me está mostrando fuerza. ¿Por qué? Porque ha conseguido incluso romper ese antiguo nivel de resistencia. Cosas a tener en cuenta, debemos ajustar ya a estos nuevos mínimos, ¿vale? Y tenemos superación de este zonal, superación de los 19.310, 61,8 de los retrocesos, por lo que el precio ha conseguido atacar el origen. Recordad que esta era una resistencia que teníamos marcada en el gráfico, hay que pedirle superación de la mecha, ha atacado exacto el origen del movimiento, pero bueno, pues visto el movimiento al alza, recordáis que nosotros habíamos proyectado esta primera onda, es decir, este movimiento al alza la proyectábamos a este zonal, al tener nuevos mínimos debemos proyectar aquí. Fijaros que ahora la resistencia cambia y pasa a estar en este zonal, la resistencia de medio plazo. Incluso la daría más potencial o más fuerza que al zonal de los $20.000, pero bueno, esa es la resistencia ahora a batir, este es el nivel que debería atacar Bitcoin y batirlo en cierres, y la superación de este nivel ya nos estaría despejando el camino alcista hacia entornos de los 20.500. Luis sigue confiando en ese movimiento hacia los $26.000. ¿Por qué? Bueno, pues por la estructura que está dejando de suelo redondeado, doble incluso triple suelo en estos zonales, pero todo pasa por batir este nivel. Insisto, este es un nivel de proyección alcista, es un nivel interesante batir, y corto plazo, nivel a vigilar, superación de los 19.836, vamos a pedirle superación de los 19.950, me activaría en ese siguiente objetivo en entornos de los 20.500, 20.470 dólares para la cotización de Bitcoin. Y ahora sí, hasta aquí estos niveles, hasta aquí estos zonales a vigilar en los precios de tanto Bitcoin. Hemos visto también Terra Luna Classic y hemos visto a Terra Luna. Como siempre, pedirte que le des al me gusta al vídeo, que consideres suscribirte al canal si crees que este material es de tu interés, compártelo en redes sociales y foros si crees que puede ayudar a otros inversores, y como no podía ser de otra manera, suerte con tus inversiones, ten tu propio criterio a la hora de invertir, respeta tu propia estrategia y hasta próximos vídeos.